metele violín que polka, como decía la paisanada. Qué calor que hace hoy. Y voy, de todos modos, a prender el fogón. No voy a prender la parrilla, es decir, la parrilla está ahí adentro, pero no voy a hacer fuego y poner algo sobre la parrilla. No voy a hacer brasa, en definitiva. Miren, tengo la morochita acá, la cacerolita, y tengo una sartén. En ella vamos a cocinar algo parecido a esto. Es decir, una tira de asado. Una no, vamos a cocinar 2 tiritas de asado. Señores, yo durante todo este video les voy a explicar sobre la carne de asado, el corte, porque el asado en este pequeñísimo lugar, en este puntito del planeta, es una de las cosas más grandes que hay. Así que acompáñenme, vamos a prender el fuego y pasaremos un poco de calor juntos, ¿verdad? Si haga calor que ando de pantalón corto, pleno enero 2025, y bueno, hay que prender el fogón igual porque algo vamos a tener que hacer de comer. Les voy a mostrar todo lo que tengo acá arriba de la mesita. Tengo zanahoria picadita, bien chiquita, miren, les aconsejo que lo piquen de este modo, a ver si de acá lo ven mejor también. Y no solamente tengo la zanahoria, tengo cebolla. Estas son 2 zanahorias y acá tengo 2 cebollas. También la cebolla picada bien finita. Acá en este bol tengo media cucharada de comino seco, bien molidito. Luego tengo, bueno, sal para trabajar con sal de a gusto. Una media cucharada de cúrcuma. Esto para mí es una de las delicias en cuanto a hierbas disecadas. Esto es tomillo. Es más rico el fresco. Y acá tengo la pimienta negra molida. Miren qué buena que quedó molida. La molí recién en este... ¿cómo es que se llama? Molcajete, creo que le dicen los amigos mexicanos. O mortero le llamamos por acá en el barrio también. Esto quedó muy bueno porque podemos darle la textura justa, el espesor justito, no me sale la palabra, el grano molido a nuestro gusto. Y por este otro lado tengo 2 dientes de ajo, una zanahoria, una cebolla cortada en 2, laurel. Hasta aquí llegamos. Estos son todos los ingredientes. ¿Cuál es la preparación real con este asado de tira, con este corte de tira de asado o asado de tira? Vamos a preparar. Es una comida que yo la veo siempre, cada vez que cruzo la frontera, voy para el lado de Brasil, y me gusta mucho, la como, porque tiene un sabor particular, es una carne preparada de un modo muy rico. Y el otro día pregunté con qué estaba hecho, hace unos días. Me dicen, esto es carne de tira de asado. Nosotros trabajamos solamente con tira de asado. Y estaba espectacular. No logré conseguir la receta, pero digo, bueno, me la voy a jugar, me voy a animar y voy a intentar ver si me sale algo. Y de ese modo entonces es que se me ocurrió hacer este video y mostrarles a ustedes, compartirlo con todos ustedes, cómo vamos a preparar y cómo lo vamos a hacer al fogón. Vamos a aclarar una cosa de entrada. Esto se puede hacer también en una cocina común y corriente. Van a pasar menos calor que lo que voy a pasar yo acá en el fogón. Asado. Y no la palabra asado se refiere solamente a la tira. Se refiere también a las parrilladas, a las vísceras, a una cantidad de carnes que se preparan en la parrilla. Pero que quede claro, asado no es solamente la tira de asado. Es una carne apta para asar. Sacamos todo esto que tenemos acá sobre la tabla y vamos a comenzar a despulpar. Fíjense lo que les digo, vamos a despulpar. Vamos a quitar todos los huesitos y vamos a dejar la carne sola. Ya sé que muchos están diciendo, Dardo, estás desperdiciando la carne, estás desperdiciando una tira de asado, ¿qué estás haciendo? No, señores, ya van a ver el espectáculo que va a salir sin desperdiciar absolutamente nada. De una empezamos, así. De este modo, miren. Pasamos la cuchilla todo contra el hueso.
No importa que quede carne acá adentro, ahora van a ver cuál es el motivo. Esto es muy fácil. Muy sencillo, es una pasada. Y les puedo asegurar que no vamos a desperdiciar absolutamente nada acá. Nada de nada. Miren, acá tengo el huesito con sus pellejitos, su pedacito de carne, sus grasitas. Y acá tengo pulpa. Vamos a ir dejándolo separado. Si fuera más gruesa, más grueso el corte, que la costilla fuera más ancha, es más fácil. Pero de todos modos no es para nada difícil. Bueno, acá tenemos toda la carne, toda la pulpa. Esto era 1,5 kilos más o menos, 1 kilo y algo. Te digo para que tengan una referencia. Y esto ustedes dirán, ¡qué desperdicio! ¡Qué desperdicio! ¡Qué desperdicio! No es desperdicio, porque esto, miren lo que vamos a hacer. Vamos a agarrar costillita por costillita. Si lo quieren dejar entero, lo dejan entero, pero yo no lo quiero dejar entero. Voy a cortar costillita por costillita. Siempre queda un poquito de carne. Si le quieren sacar, le sacan, pero yo les aconsejo que no le saquen, porque de todos modos, esta carne va a aportar lo suyo allá. Tiene la grasa suficiente para hacer esta preparación. Si fuera muy gordo, ya la cosa cambiaba, pero para esto es ideal. Carne por un lado, verduras, condimentos, otro tipo de cosas por ahí, y huesitos con carne y pellejo. Arrancamos. En primer lugar, prendo el fogón donde tengo la olla, la morochita, y vamos a hervir todo esto con alguna cosa más. ¿Me siguen? Vamos. Suscríbete. Así, a manito. Miren la cantidad de costillas. Toda la ollita. ¡Upa! Soltó. Toda la olla. Huesito a la olla. Una cebolla partida a la mitad. A la olla también. Y también a la olla el par de ajitos, un poco de sal, más o menos un puñadito de sal a gusto, 1, 2, 3 hojitas de laurel. Ahora ahí vamos a dejar de que se nos forme un caldo, pero ojo, no tiene que quedar un caldo muy espeso, tiene que quedar homogéneo con todos los sabores incorporados, no tiene que quedar aguachento, pero tampoco tiene que quedar espeso. Por lo tanto, ese caldo no lo vamos a reducir. Vamos a llevar en este fogón acá más o menos 1 hora y media, lo sumo. Cuando quise acordar, esta cámara estaba apagada, así que mientras puse la verdura no se vio, pero bueno, es poner toda la verdura adentro de la olla. ¡Qué drama hay! La tapamos, se vio, ¿verdad? Esperamos que esté el cocido pronto, y mientras tanto vamos a seguir preparando la carne y vamos a ver cómo la preparamos, porque también nos toca trabajar con este muchacho, con este sartén, pero eso después de que esté el caldo pronto. Vamos a seguir con la carne. El asado de tira, podemos decir, se inventó, se descubrió a inicio, un poco más adelante, no tengo la fecha justa, del siglo XX. Creo que es en un frigorífico de la ciudad de Campana. Corríjanme los argentinos si estoy equivocado. Ahí, cuando se inventó la sierra, o se trajo la sierra, se logró hacer los cortes en transversales del costillar, y ahí fue donde surgió el famoso asado de tira que disfrutamos todos en esta parte del planeta. Medio chamoso soy para cheirar, así que no se olviden de mí. Miren,
Vamos a observar estos trocitos. Esta es la tira ideal en realidad. ¿Ven que tenemos grasa acá? Tenemos la carne y luego tenemos la parte que sería la de afuera. La costilla va del lado de abajo, ¿verdad? Lo que sacamos. Entonces, si observamos bien este corte, todo por igual, ¿verdad? Pero puntualmente creo que esta es la parte más ilustrativa, que es lo que va a dar más sabor, porque en esta comida el sabor de la grasa es lo que produce ese efecto especial, al menos en mi paladar. No sé, todos no tenemos el mismo gusto. Lo cortamos en daditos, pero no muy chiquitos tampoco, ni muy grandes. Todo así. Y ya nos vaya quedando mezclada la grasita con la carne, sin el hueso. Mira, todo así, todo así. Acá tenemos una grasita que si la reservamos, la vamos a poner en la sartén después. Bueno, y así hacemos con todo, pero siempre cortándolo. Este es un pellejo que va para la olla, pero para nada es prohibitivo el utilizar este tipo de carnes para hacer otro tipo de cocciones, como puede ser el asado a la olla, o como puede ser este tipo de cocción, que lo vamos a hacer no en la parrilla, lo vamos a condimentar y lo vamos a hacer de otro modo muy particular. Mira, acá tenemos otra tirita. Esta como que de repente podría ser un poco grande, pero no importa. Esto podemos quitárselo, que es un pellejo, pero no lo tiramos. Ahora después lo entreveramos. Acá no desperdiciamos absolutamente nada. Ustedes dirán, Dado va a ser un tuco, no, quédense tranquilo que no es un tuco. Puede ser algo medio parecido al estofado, pero tuco no es. Es súper tierna. O la cuchilla me quedó bien afilada o es súper tierna esta carne. Acá empezó a reventar el hervor. Miren, lo voy a espumar. Lo tiro acá nomás porque esto tiene un poquito de grasa, suciedad de la carne. Suciedad no, es pureza. Entonces, esta grasita la vamos a reservar un poquito, es muy poquita la que tenía. Vamos a agarrar este otro trocito y vemos. No, esta otra no, esta está todo con la carne. Y agarramos la carne, la ponemos en un recipiente. Ya me va gustando la idea, el sabor que le va a quedar. Y miren, comino, media cucharada. Tomillo, la misma cantidad. Pimienta negra, molida recién, tiene un espectacular sabor. Es posible que no se la ponga toda, me va a quedar muy picante. Y le pongo la sal, también, sal a gusto. La sal siempre hay tiempo de retocarla. Y no le puse la cúrcuma. La cúrcuma se la voy a poner en el momento de que ya esté en la sartén. Eso. Suscríbete. Y hacemos esto. Lo embadurnamos bien embadurnado. Y acá, mientras aquello, miren qué fogón que tengo, se va hirviendo, va cocinándose todo y largando los nutrientes, vamos formando el caldo. Esto va a comenzar a tomar sabor, un sabor intenso. Repasamos bien para juntar todos los condimentos, todas las especias. Ustedes saben que yo no soy de usar muchas especias en la carne, con la carne. A mí cuando es carne a la parrilla, solamente sal. Pero ya cuando la cosa cambia y hay que preparar otro tipo de cocciones, así sea una carne espectacular como lo que es el asado de tira, necesita resaltar el sabor de acuerdo al plato que queremos hacer. Listo, un ratito y luego junto con esto. Si ven algo que pasa volando delante de la cámara, se me llenó de efímeras. Aquí anda una.
No saben lo que hice afuera, tuve que cerrar todo. Lo que sí tenemos que hacer, en este caso, en este momento, lo tapamos bien con el repasador. Así no nos comemos una efímera junto con este preparado. Listo el pollo, ¿no? Listo el caldo. Acá llegamos al final. Ya tenemos la cocción completa. Y vamos a hacer una cosa. Yo pensaba prender 2 fuegos, pero no lo voy a hacer. Voy a correr. Voy a sacar la ollita para acá. A ver cómo está este caldo en realidad. Miren, la zanahoria está pronta. Se deshace. Y los huesitos ya aportaron todos sus nutrientes al caldo. Voy a utilizar aquel fuego. Este no lo iba, no sé por qué lo iba a prender, pero digo, no tiene sentido, ¿verdad? Entonces, lo único que voy a cambiar es el aparatito este, que está calentito, y voy a poner este otro. Y con ese mismo calor que tengo ahí abajo, voy a comenzar a hacer la segunda parte de esta preparación. En realidad lo voy a hacer en este sartén, al cual le voy a ir agregando un poquito de aceite y vamos a avivar un poquito este fuego. Esto yo lo estoy haciendo en este recipiente porque quiero que lo puedan ir viendo, cosa que si yo lo hago en la olla no puedo estar mostrando cómo se va cocinando todo porque es muy profundo. Ustedes lo pueden hacer en cualquier cosa. Acá vamos a tener que trabajar a fuego suave. Y ahora sí, le voy a poner esta poquita grasita. Yo lo que quería hacer era ponerle todo grasa, derretir la grasa, que es mucho más sana, la grasa solamente, la grasita que le quité al asado, pero era muy poca la que tenía. Entonces tuve que optar por ponerle aceite, no tuve más remedio. Ahí vamos a darle una doradita, a ver ya cuando arranque la llama. Ahora sí, con la llamita apuramos la cosa. Le agrego la carne que ya está bien macerada. Este ruido es espectacular. El chillido de la carne, el chirrido, no sé cómo se dice, pero es cosa linda. Cuando comenzamos la cocción. ¿Recuerdan todos los condimentos que tenemos acá? Bueno, esto es soñado. Y así le damos a fuego mediano, porque recuerden, esto es una chapa fina. Allá tendríamos que trabajar, de todos modos, en este caso con aceite tenemos que trabajar con fuego moderado, si no, empezamos a pegar, a quemar. Ahora que ya lo tenemos ahí casi doradito, la cebollita y la zanahoria, fritamos todo junto, pero un poquito nomás. ¿Cuánto? Ustedes dirán, ¿y la zanahoria frita? Háganme caso, prueben y van a ver qué es lo que ocurre. Esa doradita nomás a la cebolla y ahora comenzamos con el caldo. Y lo cubrimos todo. Ahora sí, con el caldo le colocamos la cúrcuma. Esto lo dejamos que reviente el hervor nuevamente, el caldo está caliente, así que no va a demorar mucho, ya lo tengo hirviendo. Lo que vamos a hacer es ir reduciendo el caldo hasta que llegue un punto en que la carne está bien cocida. El caldo no debe de quedar resumido como un puré, podemos decir. No debe de quedar como si fuese un tuco, en definitiva. Ya lo van a ver. Esperamos a que esté a vivo un poco el fuego, porque se me está apagando. Y esperamos a que esté pronto y ya lo vamos a ir sirviendo, porque de aquí a más es muy poquito. Suscríbete.
Le voy a agregar un poquito más de sal. Añadir un poco de sal. Listo. Así quedó. Vamos a dejarlo un ratito que repose. Y luego vemos cómo terminamos el plato. Les voy a dar un consejo, ya lo probé. A aquel que no le gusta el comino, comino sí, comino no. Yo en realidad, como ya les dije, estaba experimentando un poco con los sabores. Y para mí, para dar, el comino ese no hubiera ido. Me lo voy a comer igual porque está riquísimo. Pero si de gusto se trata, lo prefiero sin comino. Así que ustedes, que les sirva como idea también, ¿verdad? ¡Ah, que está calentito! Ahora sí. A ver qué les parece. Manjar de manjares. Aquí viene. Lo vamos a terminar con unos espaguetis que queda espectacular. Ustedes dirán, esto asado de tira con espagueti no es un asado de tira. Pero yo lo comí con espagueti y queda, pero bueno, buenísimo. Miren qué sueño que es esto. Esto queda rico, pero rico, lo que se dice rico. En realidad, cada vez que yo voy a Brasil, ya se los dije, elijo este plato. Voy a los tenedores libres. Les quiero mostrar una cosa. Miren, esto es lo que yo les mostraba hoy al inicio. El trocito de carne con el trocito de grasa. Típico de la tira de asado, del corte de asado. Y lo probamos. Oh. No puedo hablar. Lo vuelvo a repetir. Esto es lo que yo como siempre cuando cruzo la frontera hacia Brasil. No está igual, pero es riquísimo. Perdón. Es delicioso como queda. Los invito a que lo hagan. Y ya les dije, les di una serie de consejos. Esto sí, esto no. A gusto de ustedes. Otro video más que llega a su fin. Muchas, pero como siempre, infinitas gracias a todos los amigos que en este tiempo me están mirando de todas partes del planeta. ¿Qué me iba a imaginar? Muchísimas gracias. Y nos vemos entonces en otra jornada de fogón. Aunque haga calor, no importa. Prendemos el fuego. Salud. Bien fresco. Chao. Voy a seguir comiendo. Qué rico está. Wow.